No podemos limitarnos a un enfoque simplemente de infraestructura en el sentido de edificios, ¿no? Ni tampoco a ciertos equipos generalmente fijos y institucionales, ¿no? Ahora tenemos que pensar en servicios. Carlos Malpica, exministro de Educación, nos acompaña el día de hoy para desarrollar este tema. Bienvenido, exministro Malpica, a Exitosa Perú. Buenas tardes, Karina. Un saludo a Exitosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los chicos ya van a regresar al colegio. Esperamos que todos antes del 28 de marzo, escalonadamente, estén ya en la presencialidad porque lo necesitan según todos los especialistas en salud. ¿Y cómo están los colegios? El ministro Serna ha dicho que el 70% de colegios necesitan una intervención. ¿Esto qué quiere decir, exministro? Intervención quiere decir que necesitan algún tipo de reparación. Bueno, significa que hay que preparar las condiciones para ese retorno progresivo y condiciones que ahora, dadas las circunstancias, no son las mismas de antes. Es decir, es un que afrontan todos los países del mundo y que es un desafío a la creatividad. Las tecnologías educativas que hemos venido utilizando y no son respuesta para lo que ahora necesitamos. O sea que hay un gran esfuerzo de creatividad. No podemos limitarnos a un enfoque simplemente de infraestructura en el sentido de edificios, ¿no? Ni tampoco a ciertos equipos generalmente fijos y institucionales, ¿no? Ahora tenemos que pensar en servicios que son condiciones básicas, ¿no? Agua, desagüe, sistemas de comunicación, prevención de salud, ¿no? Y porque en el pasado en la escuela todos estos servicios eran prácticamente una consideración interna. Hoy en día no, hoy en día el sistema educativo ha buscado una respuesta que ha trascendido el escenario escolar, involucrado a los padres de familia, más tarde a las empresas, al gobierno, a las autoridades. Entonces, el estudio de qué demanda este nuevo sistema educativo que estamos inventando, ¿no? Es un estudio muy serio, se necesita mucha investigación educativa y multisectorial. Usted nos está diciendo, de economía, de política, complejo. Usted nos está diciendo primero que se necesita creatividad y yo quiero que me ahonde en eso, pero antes me dice se necesita un estudio. Se necesita un estudio, exministro. Estamos 2 años parados. Los niños ya van a regresar, falta poco tiempo, faltan algunas semanas y se necesita todavía el estudio. Es decir, ¿vamos a empezar de cero o el estudio ya debería estar hecho, ya está hecho o recién se van a poner a hacer el estudio, se van a sentar a realizar el estudio? Yo me he manifestado muchas veces que hemos perdido mucho tiempo, que nuestra capacidad de respuesta fue primero la paralización, segundo que confrontamos un problema que nadie conocía exactamente, ¿no? Pero había factores que podían ya irse movilizando, ¿no? En las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Donde los peligros de contagio al comienzo eran menos significativos, ¿no? Continuando con algunos servicios como alimentación escolar, que también fue paralizado, ¿no? Luego los docentes en sus casas, ¿no? No hay que olvidar que la educación forma parte del problema que hay que atender en esta pandemia. Pero a su vez el sector educación, la educación es un factor de contribución a la solución, enfrentamiento de estos problemas. Entonces ves que hay dos esferas o dos dimensiones del trabajo por hacer, ¿no? Restablecer los servicios educativos con calidad para cubrir todas las demandas de la población, atender todas estas demandas que se han acumulado, retrasos que algunos de ellos son irrecuperables, ¿no? Imagínate toda esta interactividad que se necesita en la educación inicial, eso es irrecuperable. Tenemos una generación que no va a tener esta etapa de su formación, ni qué decir de los adolescentes, ¿no? Las universidades se las han venido arreglando y tienen bastante experiencia, pero si hablamos de la educación escolar, de la educación básica, de la educación regular, hay un esfuerzo enorme, ¿no? La vacunación de los maestros es un factor en todo el mundo. En este momento hay maestros en huelga en diferentes países del mundo, manifestaciones públicas en contra de la vacunación. Y aquí en el Perú, por ejemplo, ¿quién hace la batalla de educar a la gente en este sentido? Lo hace el Ministerio de Salud, pero sí es tarea de la educación.
¿no es cierto? El médico te cura de tus enfermedades, pero evitarte que te enfermes, eso es educación sanitaria, ¿no? Crear una cultura de salud. Entonces la tarea que tiene educación es muy novedosa y no hay marcha atrás. Todo esto va a seguir evolucionando. Entonces tenemos que pensar nosotros en que hay que, por ejemplo, el binomio educación y salud sólidamente establecido, ¿no? Y ahora en esta etapa de recuperación con mucha mayor razón. Y hay que ligarlo también a los programas de alimentación, ¿no? Entonces el enfoque de educación tiene que ser más multisectorial, menos centralista, ¿no? Más innovador, ¿no? Hay que generar muchas cosas totalmente nuevas, ¿no? Tenemos que invertir mucho en servicios de conectividad, de digitalización, de funcionamiento de redes, ¿no? Hay que movilizar a las municipalidades. Las municipalidades están ahí expectando todo esto y sin ninguna acción, ¿no? Cuando la Constitución, la reforma constitucional del año 70 lo estableció, en el 2000 estableció que tenía la educación básica es una competencia local. Y entonces acá los municipios no se interesan por la educación, está siendo manejada por las regiones, ¿no? Muy bien, pero me diera la impresión, hay que movilizar actores nuevos, roles nuevos, ¿no? La familia ha cumplido pues el gran desafío, ¿no? Pero me diera la impresión que usted me está hablando. En muchos países esto es un problema muy enorme, ¿no? Como que tenemos mucho tiempo para planear y tenemos todavía un año para que los niños regresen. Estamos muy retrasados según su punto de vista, porque si las municipalidades están sentadas sin hacer nada, si todavía no hay educación para que los maestros se terminen de vacunar este poco porcentaje que falta, si todavía no tenemos el 70% de colegios que intervenidos, entonces estamos en un punto muerto, ¿qué estamos esperando? Bueno, ese es el desafío, ¿no? La educación paralizó por miedo e ignorancia, pero ya eso no se puede aceptar. Tenía que haberse capacitado al magisterio en el desarrollo del uso de las nuevas tecnologías, acelerar el problema del acceso a Internet. En muchas zonas alejadas del Perú se está extendiendo la conectividad por esfuerzo local, por esfuerzo de las organizaciones locales, los municipios y algunos grupos de padres, familia o empresas. Pero esa es una responsabilidad, esta conectividad, porque la pandemia ha revelado pues grandes desniveles, grandes déficits y grandes desigualdades educativas. Y la respuesta que hemos tenido hasta ahora no ha resuelto el problema de la desigualdad, ¿no? Al contrario, ha profundizado las desigualdades. Los que están mejor provistos de educación están salvando o pasando mejor esta situación. Los que están mal, están peor. Entonces, ahí hay un trabajo muy grande que hacer. Y yo creo que el gran enemigo es la centralización. Tú has visto que en educación y en muchos otros campos de la actividad pública, frente a la pandemia, ha habido un centralismo exagerado, ¿no? Todo se quiere decidir en Lima, para comprar una planta de oxígeno tiene que venir a Lima, para importar tal cosa tiene que ser en Lima. Y entonces esta tentación de dirigir el país como si fuera un país homogéneo, ¿no? Somos uno de los países más diversos del mundo. Necesitamos tomar en cuenta estas enormes diferencias que hay, y eso solamente es movilizando energías de la gente, ¿no? Haciendo más importante las interconexiones horizontales entre los que están haciendo educación allí en el terreno, ¿no? Más que las verticales que hay ahora, porque ahora todo depende de arriba, hasta para el pago, la renovación del contrato, que le reconozcan derechos. O sea, estamos discutiendo cuestiones burocráticas mientras el tiempo sigue avanzando, y los niños siguen perdiendo y las familias están desesperadas, no saben qué hacer, ¿no? Es terrible. Entonces yo creo que la respuesta de educación es crear una especie de sala de comunicaciones y de comando intersectorial donde estén ahí educación, salud, alimentación, antropología, cultura, todas las especialidades, porque no puede haber una respuesta solamente escolar a esta problemática, ¿no? Claro, una sala de comando. Yo quiero relevar eso que usted ha dicho, porque también he escuchado yo a otros actores en la educación diciendo que necesitamos
necesitamos transparentar cómo estamos, qué es lo que se va a hacer, cuál es el camino. Se lo han dicho varias veces a este nuevo ministro y no se ha hecho todavía. Tiene poco tiempo, pero también estamos contra el reloj. Entonces, usted me dice ya la idea más clara, una sala de comando para saber cuáles son los caminos, qué es lo que se va a hacer. Entonces, ¿cuáles son las 3 medidas básicas que se pueden hacer en este poco tiempo que nos queda? Y con esa creatividad de la que usted me habla. Yo me imagino, número 1, preparar los colegios. Y eso es ya, de una vez, porque falta poco tiempo para que los chicos regresen a las clases y los colegios están cerrados. ¿Qué se puede hacer? 3 medidas básicas, exministro. Como tú lo has mencionado, básico. ¿Qué cosa es lo básico? Lo básico es la salud de los niños, ¿no? La alimentación de los niños, las vacunas para los niños y para los profesores. O sea, todo eso es un elemento, una dimensión fundamental del esfuerzo educativo que hay que hacer. En segundo lugar, hay que montar un sistema de planeamiento y gestión que movilice a todo el país. No solamente al Ministerio de Educación o a los maestros, ¿no? Tiene que movilizar a todo el país. Los padres de familia en este momento están movilizados, no solamente en el Perú, en todo el mundo. Y ahora están confrontando con que hay grupos que están en contra de la vacuna en países muy cultos, muy desarrollados, primeras potencias en el mundo. Y ahí no solamente hay gente manifestando contra la vacuna, sino hay gente también que está creando pánico, ¿no? Llenando los medios de comunicación social con información de alarma, ¿no? Irresponsable. Entonces, hay que movilizar en ese sentido yo creo, a las organizaciones locales. Privilegiar la red de escuelas, para decirlo de una manera más sencilla, hay que privilegiar la red de escuelas sobre la red de oficinas. El poder, la eficiencia de la educación se va a lograr en el Perú si la manejamos en la educación básica, en la dimensión local, con una acción multisectorial, con el apoyo de todos, ¿no? Si el ministerio no responde a eso, pues hay que convocar grupos multisectoriales en torno al ministerio, como en el caso de una guerra, ¿no es cierto? En la guerra no solamente se reúnen los militares, ¿no es cierto? Entonces estamos en guerra contra esta pandemia que no se quiere ir y se va a quedar aquí. Entonces yo creo que por otro lado, la centralización, es cierto, y también crear capacidad. El gran problema que tenemos en el Perú, y lo ha revelado esta pandemia, es que el Estado, la administración, ya carece de capacidad. Yo he dirigido la administración pública, la reforma y la capacitación de funcionarios y las carreras durante muchos años de mi vida. Y ahora observo que estamos gobernados por contratados y por nombramientos a dedo y de confianza. No hay carrera, tenemos gente que en los ministerios sobra, en el Congreso sobran. Y esa gente está ganando en su casa sin hacer nada, muchos de ellos contratados. Exitosa. Que más vale pagarles en su casa para que no creen más trámites burocráticos en los ministerios, pero no es justo. Mucha de esa gente no ha entrado a la carrera, y Servicio ha creado hace unos años y nada, no se ve el resultado. Planificación se ha restaurado, no se ven los resultados. Entonces, aquí hay una incapacidad de la administración pública, ¿no? Y poniendo como centro al niño, al escolar, al adolescente que va a regresar. Entonces, los colegios necesitan una intervención rápida para que efectivamente los colegios estén preparados. Se necesita de los profesores que estén preparados también para que estén no solamente preparados en matemática, historia, lenguaje. ¿Cómo se va a enfrentar el tema de la salud mental? Usted me hablaba de una sala de comando. ¿Cómo se hace para recibir a los niños que van a estar afectados después de un encierro? Hay que profundizar los objetivos fundamentales del aprendizaje. Conocimientos, eso todo el mundo lo entiende, pero ahora los conocimientos ya no los tiene el profesor, están en las redes, ¿cierto? Por otro lado, habilidades o competencias. Ahí tenemos un gran déficit, porque muchas cosas que significan hacer no se pueden educar a distancia. Entonces se están inventando estos sistemas alternativos y temporales, ¿no? Porque hay ámbitos de la formación. Tú no puedes formar un cirujano pues por internet, ¿no es cierto? En tercer lugar tenemos lo que tú mencionas, la salud mental. Ese es un asunto descuidado en el manejo de la política educativa a lo largo de los tiempos, ¿no? Tenemos que educarle al niño y al adulto y al joven y al adulto para que primero sepa administrarse, ¿no? Tener un
autogobierno pues razonable, ¿no? Y en sus relaciones con los demás. Esa dimensión emocional recién se está trabajando ahora. Y es ahora, como tú lo dices, uno de los factores señalados como los más graves que se están produciendo, porque esos daños que se están produciendo en la salud emocional de los jóvenes, creando sentimientos completamente negativistas, de fracaso, de resignación. Eso es un trabajo enorme, es un trabajo de los psicólogos, ¿no? De los antropólogos, o sea, no es un trabajo pues del profesor de matemáticas o de historia del Perú, ¿no es cierto? Hay que abrir las ventanas y hacer que eso... Y por último, la formación en valores. Curiosamente, en esta pandemia, la educación fuera de la escuela sí ha tenido una explosión, porque hoy en día todo el mundo, todos los peruanos sienten lo que es el valor de sí mismo, pero el valor de los demás. El respeto de los demás, ¿no? El sentido de lo público, que yo me cuido, pero si el otro no se cuida está agrediéndome, y si yo no lo cuido lo estoy agrediendo a él. Estas son revolucionarias, estos alcances que se han logrado, ¿no? Y por último, los niños, los educandos en este momento, son ahora los artífices de su propio proceso formativo, con todas las deficiencias, con falta de apoyo y todo lo que tú quieras. Y ahí los padres, familias son los testigos inmediatos, ¿no? Creo que todos los que hemos pasado por la escuela saben muy bien que hemos tenido una escuela tradicional donde el que trabaja y el que sabe es el maestro, el otro recibe conocimientos y ve cómo hace, y el niño pues mira el techo mientras el profesor se cansa explicando cosas, ¿no es así? Ahora, en estos programas de aprendizaje a distancia, ¿quién es el actor principal del proceso formativo del niño? El mismo. El niño, sí. El mismo. ¿Quién es el que está auxiliando de manera más inmediata? El padre de familia, ¿no? Y en tercer lugar viene el maestro. Entonces, esto es lo que creo que la política educativa debe examinarlo, ¿no? Y mirar al exterior. Mirar al exterior no para copiar, ese ha sido nuestro defecto histórico, ¿no? Hemos visto afuera para copiar, sino para adecuar, para ¿no? aprender en piel ajena, ¿no? Claro. Para que no nos pase las cosas que le está pasando a ellos, porque tenemos nosotros situaciones más complejas. Y lo bueno, adecuarlo, ¿no? Una respuesta peruana, así como tenemos una cocina peruana, necesitamos una educación peruana, hecha sobre medida. No podemos copiar, somos muy diferentes, somos muy diversos, ¿no? Pero al mismo ministro, tiempo todo parece muy bien, pero también parece que nos va a tomar mucho tiempo. ¿Se puede hacer rápido? Bueno, hay cosas que se pueden hacer rápido y hay cosas que no se pueden hacer rápido. Ese es uno de los grandes problemas de la política educativa y de la política en general, ¿no? Tenemos políticas y politiqueros que están preocupados por el corto plazo, qué obra licito ahora, qué obra inauguro dentro de un año, ¿no? Y todas esas grandes cifras. Pero la educación, para poner el ejemplo más extremo, es una inversión a largo plazo. No se invierte en educación para tener resultados al año siguiente. Claro, yo entiendo eso, pero tenemos a los niños... 5, 10, 15, 20 años. Sí, yo Alguien concuerdo. Dijo, es como sembrar un árbol de madera fina. Pero los niños vienen en marzo. ¿Qué hacemos con estos niños? ¿Qué hacemos ahorita? Claro. Entonces, como te decía, sin perder de vista el mediano y el largo plazo, hay que afrontar la acción inmediata. Con este comando, con esta sala de comando. Ese es su aporte, con esta sala de comando. Muy bien, sí, claro, entiendo. Cómo hay salas de comando que tienen los militares, que tienen el servicio meteorológico, que tienen las grandes empresas, los manejos mineros, todos tienen unas salas de comando ahí perfectamente. Claro, donde aquí se está estamos siguiendo el control día a día, como en una guerra. Lado a lado. En guerra. Educación se puede hacer. Por ejemplo, en guerra contra la desidia. En guerra contra la desidia. Muy bien, ha quedado clarísimo, es lo que necesitamos, estamos en guerra contra la desidia para que los niños no sigan perdiendo las clases. Muchísimas gracias a Carlos Malpica. Estamos en huelga con esas nuevas generaciones, sí. Estamos en deuda con esas nuevas generaciones. Exitosa. Así es, 2 años perdidos por ineficiencia, es lo que yo remarco de las declaraciones del exministro Malpica. No se ha hecho lo que se debió hacer porque nos inmovilizó el miedo.